Buenas gente, aquí con la primera parte de Reencarnado como Bakugou, disfruten. Prólogo. Cuando abrí los ojos, lo primero que noté fue que no estaba en la habitación que compartía con mi hermana. Me encontré en una habitación de tamaño moderado, decorada para un niño de 2 o 3 años. Lo segundo que noté fue que mi cuerpo parecía haberse encogido mientras dormía, porque cuando miraban mis manos parecían las de un bebé de 2 o 3 años. Tercero, por la sala había diferentes palabras en japonés que, tras leerlas con un poco de esfuerzo, entendí. Eso solo alimentó el shock en mi pequeña mente. En un pequeño cartel colgado de la puerta estaba escrito Katsuki no ella. Mi mente traicionera lo tradujo como la habitación de Katsuki. Cuando leí eso, solo pude frotarme los ojos incrédulo con mis nuevas y diminutas manos. Cuarto, de repente, los recuerdos de una vida que no había vivido, perteneciendo a otra persona, empezaron a inundarme. Después de recibir y asimilar los recuerdos que invadieron mi conciencia, hice lo más lógico que mi mente atónita pudo imaginar. Grité, presa de pánico e histeria. Salto de tiempo. Miré con furia las hojas de los árboles que tenía en la mira, como si ellas fueran las responsables del desorden que llenaba mi cabeza. Hojas estúpidas, murmuré, enfadado, a las hojitas pequeñas. Al ver que no iban a desintegrarse mágicamente ante mi mirada, suspiré. Todavía no podía creer la absurda hilaridad que solo él entendería de esta situación. Cuando me desperté hace unas semanas, pensé que mi mente me estaba gastando una broma. Me pareció la situación demasiado surrealista y estúpida para tomármela en serio. Así que, después de mi pequeño colapso, hice lo más inteligente que se me ocurrió: cerré los ojos, rebobiné y volví a tumbarme para dormir. Muy inteligente, ¿no? Uno imagina mi sorpresa cuando me despertaron varios gritos y golpes en la puerta. Levántate, que te estás perdiendo el desayuno. No tan educadamente como lo dije. El caso es el mismo, yo estaba en el puto cuerpo de Katsuki Baku. Una persona ficticia, creada para el entretenimiento de miles, producto de la imaginación de un hombre, destinada a entretener y, incidentalmente, llenar los bolsillos de su creador con dinero. Pero eso es otro tema. La cuestión principal era por qué demonios estaba en el cuerpo de un rival de un maldito SHNen. Tras la incredulidad, decidí pasar el día confiando en los recuerdos del anterior dueño de este cuerpo, por horrible que sonara. No es que tuviera muchas opciones cuando escuché a Mitsuki Baku gritar desde dentro, con toda la fuerza de una madre llegando al límite de su paciencia. Un escalofrío me recorrió, dos conjuntos diferentes de recuerdos de madre enfadada me invadieron la mente a la vez. Así que hice lo sensato, corrí como si el For One me estuviera pisando los talones, intentando recoger lo más rápido posible y llegar al desayuno que mi amable madre había preparado. Como puedes imaginar, fue un día bastante ajetreado y confuso. Después de acostumbrarme a los nuevos recuerdos y luchar contra los pensamientos y dudas que giraban en mi cabeza, llegué a una conclusión. Estaba mágicamente en el cuerpo de un joven Katsuki Baku, una persona de creencias y acciones muy cuestionables. Básicamente un idiota e hipócrita de primera. Genial. No hace falta decir que no estaba contento con el arreglo. Sí, los poderes eran increíbles, pero no a costa de todo lo que conocía y amaba. Además, estaba el dilema moral: había robado el cuerpo de un maldito niño de 3 años intencionadamente o no, y esa era una situación de mierda que no le desearía a nadie. 8. Aunque Katsuki no me caía especialmente bien, el problema era que estar en su cuerpo significaba que estaba vivo, y que, sin querer, podría haber cometido una usurpación o algo peor. Un puto desastre. Quería gritarle al mundo y a cualquier entidad que encontrara gracioso empujarme en este cuerpo sin el consentimiento de nadie. Solté otro suspiro de frustración. Esto es una mierda, pensé. Entonces oí a alguien gritar mi nombre. Puse los ojos en blanco molesto. Quien llamaba no era otro que un niño de pelo verde. Le miré, un poco irritada por haber sido interrumpida durante mi momento de relajación. Izuku Midoriya. Ese era el nombre de la molestia que se acercaba con una sonrisa de 1.000.000 de voltios. Katsuki. 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 Gritó alegremente el niño de pelo de brócoli. Suspiré y respondí sarcásticamente. Ese es mi nombre, no lo desperdicies, Izu. 3. El mocoso me miró confundido y luego lo dejó pasar. 1. Kak-chan, hay una nueva figura de All Might en la tienda, todos los demás están allí, dijo Izuku, agitando los brazos y señalando una tienda cercana llena de niños apretados a la exposición. 2. Puse los ojos en blanco y asentí con calma.
Bueno, ¿a qué esperas? Dígame, Izu respondí, medio divertido, medio molesto porque me interrumpieron bajo el árbol. El futuro heredero de Olmig chilló de alegría y empezó a correr hacia la tienda. Negué con la cabeza ante las payasadas de Izuku. Sin duda era un niño enérgico. Bueno, no importa cómo llegué aquí. Quizá pueda hacer algo bueno mientras estoy atrapado aquí, pensé, viendo a Izuku salir corriendo. Apreté el puño. Aunque no había pedido estar aquí, haría todo lo posible por proteger la felicidad de este lugar. Era lo mínimo que podía hacer por el Katsuki Bakugo original. Se lo debía. Te lo prometo, no me rendiré, y te ayudaré a darle una paliza a All for One, juré en mi mente por la pequeña figura de pelo verde. 2. Capítulo 1 de los lápices de colores y las crisis existenciales. Dicen que la infancia es el momento más feliz de tu vida, un lienzo en blanco lleno de inocencia y sueños. Quien ideó ese eslogan barato de tarjeta claramente nunca tuvo que pasarlo dos veces. Mira. Mira lo que puedo hacer. Suspiré, apoyando la cabeza en los brazos cruzados sobre la pequeña mesa de madera. El barniz olía a desinfectante barato y a las manos pegajosas de 30 niños. A pocos metros, un niño mocoso hacía que bloques de madera flotaran unos centímetros del suelo. A su alrededor, la clase de infantil o rudera estalló en una cacofonía de exclamaciones que me clavaban en la cabeza. «Eso es increíble, Hiro-kun», gritó alguien. Puse los ojos en blanco, ocultando el gesto tras el codo. Es telequinesis básica. Apenas puede levantar 100 gramos. Tienes que centrarte en el vector de elevación, mocoso, no solo en empujar. La crítica técnica surgió automáticamente en mi mente, seguida inmediatamente por una oleada de agotamiento. Llevaba meses aquí. Meses atrapado en el cuerpo de un niño de 4 años, obligado a aprender colores otra vez, cantar canciones de animales otra vez y echarse siestas obligatorias. Para cualquier adulto agotado, las siestas sonarían a paraíso, pero cuando tu mente va a 1000 por hora pensando en guerras futuras, villanos inmortales y el colapso social, tumbarse en una esterilla mirando al techo mientras un grupo de niños roncan es una tortura especial. Levanté la mano derecha y la miré. Era pequeño, suave, sin los callos de mi vida anterior. Casi por instinto, dejé que una pequeña chispa bailara en mi palma. Pop, pop. Pequeñas explosiones, pequeñas y controladas. El olor a azúcar quemado nitroglicerina me llegó a la nariz. Todos decían que era un prodigio. Los profesores me elogiaron, los demás niños me miraron con una mezcla de miedo y adoración, y mis padres Mitsuki y Masaru, dos personas demasiado buenas para la bomba de relojería que estaban levantando, rebosaban de orgullo. No es mi logro, pensé, cerrando el puño y apagando las chispas. Es el cuerpo. Es la genética de Katsuki. Solo soy el piloto que secuestró el avión. 8. La culpa era un ruido de fondo constante, como el zumbido de una nevera vieja. Cada vez que alguien alababa mi talento natural, sentía el peso de ser una impostora. ¿Dónde estaba el verdadero Katsuki? ¿Se desvaneció esa conciencia primitiva? ¿Se fusionó conmigo? ¿O simplemente lo maté en cuanto abrí los ojos? 13. Kachan. Una voz aguda interrumpió mi espiral de autodesprecio. No necesitaba mirar hacia arriba para saber quién era. El único niño que podía sonar tan absurdamente feliz por algo tan trivial. Izuku Midoriya apareció en mi campo de visión, sus ojos verdes brillando como dos faros de esperanza inagotable. «Kachan, ¿has visto eso?», señaló entusiasmado al chico con los bloques flotantes. Hiro-kun despertó su don. «Es increíble». Le lancé una mirada vacía. «Es telequinesis, Izuku. La mitad de la población tiene alguna variante. No es para tanto». Izuku no se desanimó por mi tono brusco. Al contrario, sacó un cuaderno y un crayón, una versión prehistórica de sus cuadernos de análisis de héroes del futuro. «Pero significa que todos están despertando sus poderes», dijo, vibrando de emoción. «Pronto será mi turno. Y entonces podremos ser un equipo de héroes, igual que All Might y sus compañeros». 7. Sentí un pinchazo en el estómago. Un frío y desagradable punzado. Sabía la fecha. Sabía lo que venía. La cita con el médico era dentro de solo unas semanas. El diagnóstico que rompería el brillo en sus ojos. 4. Miré al chico de pelo verde, tan frágil, tan ingenuo. En el canon, el Katsuki original habría aprovechado ese momento para inflar su ego y pisotear el de Izuku. «Soy el mejor, tú no eres nadie».
Pero yo no era él. O al menos, intentaba no serlo. Sí, claro, murmuré, apoyando la barbilla en la mesa, sintiéndome de repente mucho mayor de lo que supuestamente tenía 4 años. Un equipo. La ironía era tan densa que casi podía masticarla. Allí estaba yo, con el poder de un dios en manos de un niño, rodeado de futuros héroes y villanos, jugando con ceras mientras el reloj del destino marcaba sobre nuestras cabezas. Tres sola, Kacchan. Izuku se inclinó un poco más, bajando la voz como si me contara un secreto de estado. ¿Crees que mi Kirk será tan guay como tus explosiones? Resoplé, una mezcla de risas y resignación. Nada es más genial que mis explosiones, empollón. Dos, al menos esa parte de Katsuki era divertida de interpretar. Capítulo 2. La supervivencia del más apto. El apartamento de mi gorilla siempre olía a suavizante y katsudon caliente. Era un aroma hogareño y cálido, de esos que te hacen bajar la guardia. Hoy, sin embargo, el aire se sentía viciado. Pesado. Como si alguien hubiera muerto en la habitación contigua. Y en cierto sentido, alguien lo había hecho. La infancia de Izuku Midoriya había muerto el martes pasado en la consulta del Dr. Tsubasa. Estaba sentada en la alfombra del salón, fingiendo ver la tele mientras mi madre y mi tía Inko hablaban en susurros en la cocina. No necesitaba superoído para saber lo que decían. Palabras como pobrecillo, injusto y dedo meñique flotaban en el aire como humo tóxico. Sin don. Mukosei. En mi vida anterior, esas palabras eran solo un rasgo de carácter, un recurso narrativo para el protagonista desválido. Aquí, en esta sociedad obsesionada con los superpoderes, era una sentencia de muerte social. Miré mis manos. La sociedad de héroes era brillante y colorida en la superficie, pero sus cimientos estaban podridos. Si tenías un poder genial, eras realeza. Si tenías uno mediocre, eras ciudadano. Si no tuvieras ninguno, eras menos que ciudadano. Fuiste un error evolutivo. Un lisiado. El racismo en este mundo no se basaba en el color de piel, sino en la utilidad biológica. Y mi mejor amigo acababa de ser catalogado como inútil. Katsuki-chan, la voz temblorosa de Inko me sacó de mis pensamientos. Izuku está en su habitación. ¿Podrías ir a verle? No ha salido en todo el día. Asentí, levantándome con una calma que no sentía. Caminé por el pasillo, sintiendo la gravedad de la situación. La puerta de su habitación estaba entreabierta. Estaba oscuro dentro. La única luz venía del monitor del ordenador. Lo sabía. Sabía exactamente qué vídeo estaba viendo. Entré sin llamar. Izuku estaba sentado en su silla giratoria, de espaldas a mí, balanceándose ligeramente. En la pantalla, All Might rescataba a cientos de personas de los escombros, riendo con su sonrisa icónica. Ya está aquí, no temas. ¿Sabes por qué? Porque estoy aquí. El vídeo terminó y se reinició. Una y otra vez. Kacchan. La voz de Izuku sonaba rota, ronca de tanto llorar. No se giró para mirarme. Sus ojos permanecieron fijos en la pantalla. ¿Lo viste? Siempre sonríe. No importa en cuántos líos esté, di un paso adelante, manos en los bolsillos, puños apretados. Kacchan. Izuku giró la silla lentamente. Sus ojos estaban hinchados, rojos, llenos de lágrimas que no paraban de caer. Señaló la pantalla con la mano temblorosa. Aunque no tenga un don. ¿Puedo ser un héroe como él? El silencio se alargó, doloroso y frío. En el canon, su madre entraría corriendo, le abrazaría y le pediría perdón. Esas palabras, lo siento, fueron las que más le dolieron. Confirmaron sus peores temores que era digno de lástima. No podía permitir que eso pasara. Me acerqué a él y, con un movimiento rápido, apagué el monitor. La habitación se quedó a oscuras. Kacchan. Protestó débilmente. Deja de ver eso. Te quedarás ciego, le dije, con la voz áspera. Le agarré del hombro y giré su silla para que me mirara. Escúchame bien, porque no me repetiré. Izuku sollozó, olisqueando mocos. El mundo es una mierda, Izuku. A la gente ahí fuera no le importas. Si no tienes poder, te devorarán. No lo endulcé. Necesitaba que entendiera la gravedad. El doctor dijo que no tienes un motor biológico. Vale. Es un hecho. Vi cómo sus hombros se hundían aún más. Estaba esperando el rechazo. Esperando a que le dijera que se rinda.
Pero, continué, apretando un poco más su hombro, dejando que mi mano se calentara un poco, All Might no salva a la gente porque tenga superfuerza. Salva a la gente porque su cuerpo se mueve antes de pensar. Y tú, son los idiotas más imprudentes que conozco. Izuku parpadeó, confundido por el insulto que sonaba extrañamente a cumplido. No vas a ser como All Might, dije con tono plano. No tienes su fuerza. Nunca lo harás por nacimiento. Así que saca esa idea de tu cabeza. Pepero. Cállate y escucha. Si quieres ser un héroe, tendrás que usar lo único que tienes y que otros no usan, esa cabeza gigante tuya. Le di un ligero golpecito en la frente. Mientras idiotas como yo dependemos de explosiones y fuerza bruta, tú tendrás que analizar, planificar y poner trampas. Tendrás que ser más inteligente, rápido y astuto que cualquier villano. 3. Me incliné, invadiendo su espacio personal, imitando esa intensidad intimidante característica de Bakugou, pero usándola para construir en lugar de destruir. Va a doler. Vas a sangrar 3 veces más que yo. Se reirán de ti. ¿Aún quieres hacerlo? Izuku me miró. El llanto había cesado, sustituido por una chispa de asombro. Nadie le había dado opción. Todos le habían dado el pésame. Le estaba poniendo un reto. Se secó los ojos con la manga de su camiseta de All Might, esparciendo mocos en la cara, pero asintió. 1 vez. 2 veces. Ese sí. Quiero ser un héroe. Resoplé y le di una palmada en la espalda tan fuerte que casi lo tiró de la silla. Bien. Entonces deja de llorar. Empezamos el entrenamiento mañana. Si vas a ser un héroe sin don, no puedes tener esos brazos de fideo. 4. Al salir de la habitación para dejarle procesar todo, escuché un susurro detrás de mí, casi imperceptible pero cargado de una gratitud que me hizo sentir de nuevo ese maldito peso de culpa. Gracias, Kacchan. No respondí. Cerré la puerta con cuidado, aún con la mano en el pomo, y solté un suspiro tembloroso, echando la cabeza hacia atrás. Maldita sea, pensé. Acababa de condenar a este chico a un entrenamiento infernal. Pero era mejor que condenarle a una vida de autocompasión. 5. Cuando me di la vuelta para irme, casi sufro un infarto. No estaba solo en el pasillo. Pegadas a la pared, a pocos metros de la puerta, estaban Mitsuki y la tía Inko. Ambos parecían estatuas congeladas en medio de un crimen. Era obvio que habían venido a ver cómo estaba Izuku y se detuvieron al oírme gritar. 2. Se tapó la boca con las manos, con lágrimas frescas acumulándose en sus ojos, pero estas se veían diferentes a antes. No eran lágrimas de desesperación, sino de inmenso alivio. Mitsuki, en cambio, me miró con una expresión indescifrable. Había sorpresa, sí, pero también una extraña mezcla de orgullo y confusión, como si estuviera mirando a un desconocido con la cara de su hijo. Katsuki-chan. Sollozó Inko, bajando las manos. Tú, lo que le dijiste. Me tensé. Lo habían oído todo. Genial. Adiós a mi fachada de niña normal e ignorante. 3. Ibas a entrar y disculparte, ¿verdad? Pregunté, con la voz demasiado madura y cansada para mi cuerpo de 4 años. No tenía sentido fingir ignorancia ahora. El daño ya estaba hecho. Inko se estremeció como si la hubiera golpeado. Bajó la mirada, avergonzada, retorciéndose las manos. No lo hice. No sabía qué más decir. Pensé que su sueño se había acabado. Solo quería consolarle. La lástima no le servirá de nada, tía, la interrumpí, cruzando los brazos y apoyándome en la pared opuesta. La lástima es para los perdedores. Izuku no está muerto, solo está jugando en modo difícil. Miré a la mujer regordeta y amable a los ojos. Si quieres ayudarle, no te disculpes. Compra vendas y mucha comida rica en proteínas. Lo va a necesitar. 2. Hubo un silencio de 2 segundos. Inko parpadeó, procesando mis órdenes. Entonces, sentí una mano pesada despeinarme el pelo con tal fuerza que casi me rompió el cuello. Ja. Mitsuki soltó una carcajada fuerte, rompiendo la tensión del pasillo. Escuchad a este mocoso dándonos clases de crianza. ¿Desde cuándo te has vuelto tan sabio? Aunque su tono era burlón y fuerte, sus ojos rojos brillaban con una intensidad feroz. Me abrazó fuerte, prácticamente en una llave de cabeza. Bien hecho, mocosa, susurró en mi oído, demasiado bajo para que Inko captara los detalles, pero con una calidez que me incomodó. Tienes valor.
Me retorcí para zafarme de su agarre, sintiendo cómo me ardían las mejillas. Déjame ir, vieja bruja. Me estás aplastando. Grité, volviendo a su personaje. Mientras luchaba con mi madre, vi a Inko secarse las lágrimas con el dorso de la mano. Miró la puerta cerrada de Izuku y luego a mí. Ya no parecía una mujer derrotada por el diagnóstico de su hijo. Había una nueva firmeza en su mandíbula, la determinación de una mamá osa. Tienes razón, Katsuki-chan, dijo Inko, asintiendo para sí misma. Comida y vendas. Puedo con eso. Al menos hoy salvé a 2 personas, pensé, dejando que Mitsuki me arrastrara hacia la salida del apartamento mientras Inko se dirigía a la cocina con renovada determinación. Ahora solo tenía que sobrevivir al entrenamiento que acababa de proponer. Y rezar para que mi cuerpo de 4 años pudiera seguir el ritmo de mi ambición. Capítulo 3. Habían pasado 6 meses desde el día del diagnóstico, como lo llamaba en mi cabeza. 6 meses desde que convencí a 2 madres preocupadas de que la solución a la discriminación sistémica era el cardio matutino. El aire fresco de la mañana me golpeaba la cara mientras mis pies golpeaban el pavimento del parque del barrio. Inhala, exhala. Ritmo constante. En mi vida anterior, yo era normal. Dolorosamente normal. Si intentaba correr, me dolía el bazo después de 3 minutos. Si intentara una voltereta, probablemente acabaría con un esguince de cuello. Mis reflejos eran normales, veía caer un vaso y mi cerebro decía ups 2 segundos después de que se rompiera en el suelo. 4 Pero este cuerpo. Este cuerpo era absurdo. 2 Era como pasar de conducir un viejo sedán familiar con dirección desalineada a pilotar un coche de Fórmula 1 recién salido de fábrica. Salté sobre una raíz expuesta sin perder el paso, aterrizando con una suavidad felina que no debería ser posible para un niño de 4 años. No era solo el kirk de la explosión. Era la biología básica de Katsuki Bakugo. Sus fibras musculares, su sentido del equilibrio, su coordinación mano-ojo. Todo estaba ajustado por defecto a un nivel élite. Entendí por qué el Bakugo original era tan arrogante. Cuando el mundo físico obedece cada uno de tus caprichos sin esfuerzo, es fácil creer que eres un dios. Mi cerebro enviaba una orden, y el cuerpo la ejecutaba con precisión milimétrica sin retraso, sin torpeza. Era embriagador. Y peligroso. Espera. Espera, por favor. La voz jadeante de Inko Midoriya me sacó de mi análisis biológico. Frené, girando sobre los talones con un movimiento fluido. Detrás de mí, el escuadrón de defensa de héroes del futuro nombre pendiente estaba en varios estados de deterioro físico. Izuku corría con la cara roja como un tomate, sus pequeños brazos bombeando exageradamente, pero con una determinación feroz en los ojos. Detrás de él, mi madre, Mitsuki, trotaba con una facilidad insultante, gritando ánimos o amenazas. Con ella, la línea era borrosa. Y al fondo, la pobre tía Inko parecía a punto de desmayarse, pero seguía moviendo las piernas. Vamos, Inko. Gritó mi madre, dándole una palmada en la espalda con tanta fuerza que casi la hace caer al suelo. Si los mocosos pueden hacerlo, nosotros también. Quema esa grasa de katsudon. Mitsuki, ten piedad. Inko gimió. Sonreí con suficiencia. Al principio, Inko quería que los niños entrenaran solos, pero le recordé sutilmente que los héroes necesitan modelos a seguir saludables. Ahora estaba perdiendo peso y ganando resistencia, aunque se quejaba en cada paso. Izuku me alcanzó, apoyando las manos en las rodillas y respirando como una vieja locomotora de vapor. He alcanzado. ¿Kak-chan? Preguntó entre jadeos. Casi, empollón, dije, entregándole mi botella de agua. No le dije que había estado funcionando al 40% de su capacidad. No tenía sentido desmoralizarle. Mientras bebía, empecé a estirar las piernas. Levanté una pierna por encima de la cabeza, manteniendo el equilibrio perfecto con la otra. Estaba empezando a experimentar. El Bakugo original usaba sus manos para todo ataque, movilidad, defensa. Eso generó una tensión brutal en los hombros y las muñecas. El retroceso de las explosiones no es ninguna broma, pero ¿qué pasaría si usara las piernas? ¿Y si me moviera como una bailarina de breakdance propulsada por cohete? El estilo Shinra Kusakabe. Para eso, necesitaba un centro de gravedad bajo y un núcleo de acero. Y flexibilidad. Mucha flexibilidad. 15 Vaya. Eres súper flexible, Kak-chan.
exclamó Izuku, ya recuperado, intentando imitarme y cayendo de culo en la hierba. Me reí, ofreciéndole la mano para ayudarle a levantarse. Es equilibrio, Izu. Tienes que tensar la barriga. Vale, se acabó el descanso. Anunció Mitsuki, llegando a nuestro lado sin ni siquiera sudar. Vamos a jugar a pillar. Quien sea tocado por Katsuki tiene que hacer 10 saltos de rana. Chilló Izuku. Pero Kacchan es demasiado rápido. Entonces corre más rápido, Deku. Grité, dándole una ventaja de 3 segundos antes de salir disparado tras él. 6 Izuku chilló, una mezcla de terror y risa genuina, y salió corriendo por el parque. No hacíamos flexiones militares. No estábamos golpeando sacos de arena. Éramos niños de 4 años jugando en el parque. Para un ojo inexperto, simplemente nos estábamos divirtiendo. Pero yo sabía la verdad. Estaba trabajando en mis cambios de dirección y en la velocidad explosiva. Izuku estaba trabajando en su resistencia cardiovascular y aprendiendo a huir. Le vi reír a carcajadas mientras esquivaba un árbol, con Inko animándole desde un banco cercano donde se había desplomado felizmente. Disfrútalo, Izuku, pensé, frenando a propósito para casi atraparle y fallando por un pelo, haciéndole gritar de emoción. Disfruta tener pulmones que arden por correr y no por el humo. Disfruta de que te duelan las piernas por jugar y no por los huesos rotos. Habrá tiempo para rompernos los nudillos aprendiendo Muay Thai o Krav Maga en un par de años. Por ahora, el objetivo era construir el motor antes de ponerse el blindaje del tanque. 11 te pillé. Grité, tocándole el hombro. No. Se rió, tirándose dramáticamente al suelo. Sí. Esto estaba bien. Podría proteger esto un poco más. Capítulo 4. La química del dolor. Nitroglicerina. Un líquido pesado, aceitoso, explosivo, incoloro en su estado puro, pero mortalmente inestable. Para el resto del mundo, es un compuesto peligroso. Para mí, es lo que sale por mis poros cuando hace calor. Uno estaba sentado en mi jardín, con las piernas cruzadas en posición de loto, mirando fijamente la palma de mi mano derecha. Era una tarde húmeda de verano, el tiempo perfecto para mi nueva fisiología. Podía sentir las glándulas sudoríparas en mis palmas trabajando, secretando esa dulce y letal sustancia. Encendido, oxidación, expansión, murmuré para mí mismo, ignorando el camión de juguete olvidado a mi lado. En el canon, Katsuki Bakugo usaba sus explosiones principalmente como fuerza contundente. Grandes áreas de efecto, mucho ruido, mucho humo. Básicamente, un cañón de mano. Pero yo sabía física. Sabía que una explosión es simplemente gas expandiéndose a velocidades supersónicas. Si no diriges esa expansión, se dispersa en todas direcciones. Es un desperdicio. 4. Miré la piedra que había colocado en el muro del jardín. Mi objetivo. Quería replicar el disparo perforante de armadura. En teoría, si formaba un círculo con la otra mano y concentraba la explosión por ese orificio reducido, la fuerza no se dispersaría. Se convertiría en una lanza de aire comprimido y fuego capaz de perforar el hormigón. 2. Levanté la mano izquierda, formando un círculo con el pulgar y el índice sobre la palma derecha, que ya brillaba con un brillo de sudor. Concéntrate, pensé, frunciendo el ceño con una intensidad ridícula para un niño de casi 5 años. No dejes que se expanda lateralmente. Empuja hacia adelante. Sentí cómo se acumulaba el calor. El característico picor en la piel. Muere. Susurré por costumbre, viejos hábitos del cuerpo, supongo. 1. Solté la chispa. Crack. No era el típico boom aburrido. Fue un chasquido seco, como un látigo rompiendo la barrera del sonido, seguido de un destello blanco cegador. ¡Ah! Grité, cayendo hacia atrás sobre la hierba. Me agarré la mano derecha, siseando de dolor. El aire olía a ozono y carne chamuscada. Miré mi mano. La palma estaba roja, enfadada, y justo en el centro, donde había concentrado la explosión, la piel se había burbujeado formando una fea ampolla blanca. Me temblaban los dedos. Miré la roca. Estaba intacto. Solo un poco de hollín en la superficie. Maldita sea. Gemí, con los ojos llorosos por el dolor. Había olvidado la tercera ley de Newton. Y la fragilidad de la epidermis infantil. Al concentrar la explosión, también concentré el calor y el retroceso en un pequeño punto de mi propia piel.
Mi cuerpo de 5 años no tenía los callos ni la resistencia térmica para soportar un disparo enfocado sin equipo de soporte. La puerta corredera se abrió de golpe. Katsuki. La voz de Mitsuki sonó alarmada. Apareció en el patio, secándose las manos con un delantal. Sus ojos rojos escanearon la escena, yo en el suelo agarrando mi mano, el humo disipándose y el olor a explosivos. En 2 pasos estuvo a mi lado, arrodillada en la hierba. Déjame ver, ordenó, su voz perdiendo el tono de gritos para volverse seria. Extendí la mano, haciendo una mueca. Lo examinó con ojo crítico, frunciendo el ceño. Idiota, murmuró, pero sin veneno. Intentaste hacer uno grande sin calentar, ¿verdad? Lo intenté, para comprimirlo, admití, sintiéndome tonta. Mitsuki suspiró y me levantó como si fuera un saco de patatas. Eres igual que tu padre cuando se emociona por sus químicos, pero con mi temperamento. Mala combinación. Me llevó en brazos hasta la cocina y me sentó en la encimera junto al fregadero. Abrió el grifo frío y me puso la mano debajo. El alivio fue instantáneo. Escucha bien, mocoso, dijo, rebuscando en un armario alto. Tu kirk es increíble, sí. Pero tu piel sigue siendo piel. Sacó un tarro grande y de aspecto caro. Era un hidratante a base de glicerina y aloe vera. Yo también sudo cosas raras, dijo, enseñándome las manos. Eran suaves, perfectos, a pesar de que ella tenía 30 y tantos. La glicerina nos mantiene jóvenes, pero también hace que nuestra piel sea más sensible a la fricción y al calor seco si no la cuidamos. Cerró el grifo y me secó la mano con una toalla limpia. Luego, aplicó una generosa cantidad de crema sobre la quemadura. Escoció un segundo, luego se sintió fría. Tienes que hidratarte, le repasó, masajeando la crema con una suavidad que contrastaba con su personalidad habitual. Si tu piel se seca, se agrieta. Si se agrieta y explotas algo, te volarás la mano. ¿Entendido? Miré a mi madre. En el anime, ella y Bakugo siempre se gritaban. Pero aquí, viéndola vendar mi pequeña mano con un cuidado experto, recordé que ella era quien mejor entendía mi biología. Sí, vieja bruja, murmuré, apartando la mirada para ocultar mi vergüenza. Me dio un suave golpe en la cabeza. Muestra algo de respeto. Y la próxima vez que quieras probar algo nuevo, dímelo. No quiero explicar al hospital por qué mi hijo se ha volado un dedo. Asentí, mirando mi mano vendada. La inyección tendría que esperar. Primero, necesitaba una piel más dura. La ciencia era poder, sí. Pero la biología era el límite. 2. Capítulo 5. Arco preescolar final. Raíces. A veces olvido lo pequeños que somos realmente. Estaba sentado al borde del arenero, observando el parque infantil con una calma poco habitual en un niño de 4 años. Aquí no había junglas ni depredadores, solo niños aprendiendo a usar sus cuerpos y voces, a veces con crueldad porque nadie les había enseñado mejor. La psicología infantil es fascinante, pero agotadora cuando tienes una mente adulta atrapada en el cuerpo de un niño en edad preescolar. Suspiré, sacudiendo la arena de mis zapatillas. Mi objetivo en esta vida no es ser el rey de este lugar, sino asegurar que el futuro sea mejor que la historia que conozco. Déjame en paz. La voz de Izuku interrumpió mis pensamientos. Miré hacia arriba. Cerca de los columpios, 3 niños rodeaban a Izuku. No fue una pelea épica. Solo le estaban acosando. Se reían de él, empujándole suavemente, burlándose de su falta de don. Izuku, como siempre, intentó hacerse pequeño, abrazando su cuaderno contra el pecho, conteniendo las lágrimas. Sentí una punzada de fastidio, no con Izuku, sino con la situación. En el canon original, yo habría estado justo ahí, liderando la burla. Pero ahora. Ahora solo veía a un chico amable siendo castigado por algo que no eligió. Me levanté y caminé hacia ellos. No necesitaba explosiones ni gritos teatrales. Simplemente caminaba a un ritmo constante. Ya basta, dije cuando llegué a ellos. Mi tono era calmado, casi aburrido, pero firme. Los 3 niños se detuvieron. Me conocían. Sabían que mi Kirke era fuerte, pero más que eso, sabían que no jugaba a sus juegos tontos. Kakatsuki. Justo le estábamos diciendo a Deku que. Uno empezó. Sé lo que estabas haciendo, interrumpí, interrumpiéndome, interponiéndome entre ellos e Izuku. No adopté una postura de combate.
Simplemente tracé una línea. Miré al niño a los ojos. Izuku es mi compañero de entrenamiento. Si tienes un problema con él, tienes un problema conmigo. Y sinceramente, prefiero usar mi tiempo en cosas más productivas que discutir contigo. ¿Está claro? Los niños intercambiaron miradas incómodas. Sin la diversión de una víctima fácil, el juego perdió su atractivo. Murmuraron un sí a regañadientes y se dispersaron rápidamente. Me giré hacia Izuku. Ya se estaba secando los ojos, intentando sonreír. Gracias, Kacchan. Perdona que te moleste. Negué suavemente con la cabeza. No eres una molestia, Izuku. Pero tienes que dejar de escuchar lo que dicen los extras. Tu valor no depende de lo que piensen. Le di una palmada en el hombro. Vamos. Tenemos entrenamiento en el bosque. Eso es lo único que importa ahora mismo. El bosque estaba tranquilo esa tarde. El entrenamiento que hicimos fue sencillo: correr, escalar, fortalecer el cuerpo. Sabía que Izuku necesitaba una base física sólida mucho antes de recibir One for All, y yo necesitaba perfeccionar mi control. No era una competición. Éramos dos aspirantes corriendo lado a lado. Kacchan, mira. Puedo seguirte el ritmo. Dijo Izuku, jadeando, pero con una determinación brillante en los ojos. Lo veo, respondí, bajando un poco la velocidad para que corriéramos al mismo tiempo. Estás mejorando tu resistencia. Buen trabajo. Llegamos al río. El viejo tronco caído cruzaba de un lado a otro. Era nuestro último obstáculo del día. Ten cuidado, ayer llovió. El musgo debe de resbalar, advertí, yendo primero. Caminé con cuidado, concentrado. No estaba presumiendo, solo quería cruzar. Pero un cuerpo de 4 años a veces traiciona incluso a la mente más preparada. Pisé un trozo de corteza podrida, mi pie cedió y perdí el equilibrio. No hubo tiempo para reaccionar. Salpicadura. Caí hacia atrás en el agua fría. El impacto me dejó aturdido un segundo, más por sorpresa que por dolor. Me senté en el lecho del río, con el agua hasta la cintura, parpadeando. Vaya. Qué torpe, pensé, con una mezcla de vergüenza y resignación. Incluso con una mente adulta, la gravedad es implacable. Kacchan. La voz de Izuku sonó alarmada. Escuché el chapoteo frenético antes de verlo. Izuku saltó al agua sin pensarlo 2 veces. Llegó a mi lado, pálido de preocupación, y me tendió la mano. ¿Estás bien? ¿Te duele algo? Preguntó, sus ojos escaneando mi cuerpo en busca de heridas. Le miré fijamente. La escena superpuesta a mis recuerdos del manga, a esa imagen icónica de su mano extendida. Pero esta vez, no sentí rabia. No me sentía menospreciado. Lo que vi fue simplemente a Izuku. La esencia pura de un héroe que no necesita poder para actuar. No pensaba en sí mismo ni en si yo me enfadaba. Solo quería ayudar a su amigo. Es increíble, pensé, sintiendo un calor en el pecho que no tenía nada que ver con mi don. Incluso ahora, siendo tan pequeño, ya es quien necesita ser. Sonreí. Una pequeña sonrisa genuina. Estoy bien, Izuku. Simplemente resbalé. Le tomé la mano. Su agarre era firme y cálido. Suspiró aliviado y usó toda su fuerza infantil para ayudarme a levantarme. Me has asustado, admitió, soltando una risita nerviosa. Yo también me asusté a mí mismo, reconocí, sacudiendo el agua de mis brazos. Gracias por la ayuda. Izuku se iluminó como si le hubiera dado el mejor regalo del mundo. Salimos del río, empapados pero tranquilos. Mientras volvíamos, con el sol poniente secándonos un poco, miré de reojo a Izuku. Esto fue el cierre de un capítulo. La guardería había terminado. La verdadera historia, la de la escuela y el camino hacia UA, estaba a punto de comenzar. Pero esta vez, la base era diferente. No había resentimiento ni complejos tóxicos de inferioridad. Había respeto. Hola, Izuku, dije. Sí, Kacchan. Sigue así. Miré hacia adelante, hacia la carretera de regreso a casa. Vamos a ser grandes héroes. Los dos. Izuku asintió con una sonrisa decidida. Sí. Fin del arco de preescolar.